Hola, buenas amigas y amigos de Fisiosolcan, ¿cómo les va? Les habla el doctor Elber Solís y créanme que para mí es todo un gusto saludarlos el día de hoy. Hoy nos encontramos desde Parque El Bosque, ubicado en San Francisco de los Ríos, en San José, Costa Rica. Chicos, chicas, el tema que viene a continuación es el temidísimo síndrome de túnel carpal. Básicamente la gente le tiene mucho miedo a este diagnóstico porque piensa que cuando se diagnostica ya van a tener que operarse o van a necesitar de una cirugía. Realmente eso no es tan cierto. Hay muchas opciones que podemos implementar a nivel de rehabilitación para que la persona se sienta bastante bien y podamos eliminar la mayoría de los síntomas y tenga una vida completamente normal el paciente. Entonces, chicos, chicas, los invito a ver este videito. Espero que les guste montones y que aclare todas las dudas que ustedes puedan tener. De corazón les agradezco montones el apoyo, les solicito ahí el dedito en suscribirse que nos ayudarían montones. Les mando un abrazo, cuídense montones y que Dios los siga bendiciendo. Para nosotros saber cómo se origina este problema, tenemos que entender qué es el túnel carpal como tal, ¿correcto? Básicamente nosotros podemos decir que lo del túnel carpal se compone de dos estructuras importantes. Uno, el carpo, y dos, el nervio mediano. Estos van a ser los dos protagonistas de toda esta enfermedad que vamos a ir desarrollando el día de hoy. Es la estructura que nosotros más llamamos muñeca, o es a nivel popular conocido como la muñeca, y está compuesto por una serie de huesitos, una gran cantidad de huesitos que articulan entre sí, ¿correcto? Estos huesitos, vamos a decir los nombres, se llaman escafoide, semilunar, pisiforme, piramidal, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Si se fijan, hay gran cantidad de huesitos que convergen en un tejido bastante pequeño, que es el tejido de la muñeca como tal. Sucede que entre 2 o 3 huesitos de estos que articulan, hay un pequeño canal, pero es tan pequeño, por donde pasa este nervio, que es el otro protagonista de hoy, que es el nervio mediano. Sucede que el nervio mediano le va a dar sensibilidad y movimiento a toda la palma de la mano, a excepción de este dedito pequeñito, ¿correcto? Entonces, sensación y movimiento a la parte de la palma para cerrar la palma, a excepción de este dedito, ¿correcto? ¿Por qué es importante que yo escriba qué es lo que hace este nervio? Porque los signos y síntomas del padecimiento que vamos a ir desmenuzando en el transcurso de esta presentación tienen que ver con esas estructuras en particular, ¿ok? Vamos por acá. Sucede que esto es la parte anatómica. Ahora, ¿cuál es el síndrome del túnel carpal? Cuando estos huesitos se estrechan o se comprimen un poco más de lo normal, es donde por ese canal donde pasa el nervio mediano generamos un estrechamiento del nervio y lo comprimimos. Por ende vamos a tener irradiación de sintomatología hacia la palma de la mano. Ahí es donde se origina lo que es el síndrome del túnel carpal. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Ok, tenemos un adormecimiento del tejido. Eso es que cuando usted viene, recuesta un poco la mano por acá, empieza a sentir como unas hormiguitas, un adormecimiento a lo largo de la palma de la mano, inclusive en la parte posterior. Hay mucha debilidad. Las personas vienen y toman un vaso, una botella, cualquier objeto, y sienten que no tienen la fuerza suficiente para sostenerlo. Se cae, ¿correcto? Ese es uno de los síntomas más importantes en el síndrome del túnel carpal. Obviamente va a haber un dolor importante en todo lo que tiene que ver con la mano, los dedos, y a veces tienen una irradiación inclusive hasta el codo, puede ser por la parte posterior o por la parte anterior. En algunos casos, cuando el estrechamiento es demasiado severo, se puede dar una parálisis. ¿Qué es una parálisis? Eventualmente la persona no va a ser capaz de cerrar su mano, ¿correcto? Van a tener la incapacidad, por más que quieran, no hay fuerza suficiente para poder cerrar su mano. Todo eso lo vamos a sentir en este segmento de acá, ¿correcto? Dejando de lado el dedito pequeño. Tenemos 3 tipos diferentes de causas que nos pueden estar generando este tipo de daño. Vamos a hablar de las más comunes ahorita primero, que son las mecánicas. Las traumáticas
se dan como en menos intensidad, pero sí hay bastantes casos de esos. Y los multifactoriales, que son bastante comunes y ya se van a dar cuenta de las pequeñas cosas tan sencillas que pueden estar ocasionando este daño también. Empezamos entonces con las mecánicas. Este es uno de los principales objetos que nosotros utilizamos día a día que pueden estar ocasionando un proceso inflamatorio del túnel carpal. Sucede que las posturas inadecuadas mantenidas en general pueden estar ocasionando este tipo de daño. El mouse es uno de los instrumentos que utilizamos más a menudo, más continuamente, personas que trabajan en oficina, inclusive personas que trabajan en cualquier otro tipo de cosas, pero se ven obligados a utilizar el mouse durante periodos prolongados, diseñadores y demás. A la hora de que apoyan directamente la mano sobre el mouse, no tienen un adecuado soporte sobre el carpo. Por lo tanto, él va generando una pequeña deformidad en su postura. Al generar esa pequeña deformidad en la postura, nosotros tenemos que los huesitos se pueden empezar a cambiar de posición y empezamos a generar pequeñas presiones directamente sobre el nervio mediano, lo que nos va a dar toda la sintomatología que estuvimos viendo. Sin embargo, no solamente el mouse es uno de los objetos que nosotros utilizamos día a día que nos pueden estar ocasionando inflamación. Todo lo que tiene que ver con el uso de herramientas que sean movimientos a repetición. Un ejemplo claro de eso es un desatornillador, una persona que se dedique a mantenimiento y demás, de estar socando, aflojando. No es solo el movimiento, sino la presión y la fuerza que nosotros aplicamos a los objetos. El martillo y demás son movimientos de percusión, de fuerza y demás. Todo eso va a generar que se genere un proceso inflamatorio en la estructura y por ende la irradiación de toda la sintomatología hacia la mano. Las causas traumáticas como tal tienen que ver con golpes directos. Uno de los mejores ejemplos que podemos mencionar son las caídas, ya sea un resbalonazo, eso que te resbalas y aplicas de una vez la mano para no golpearte. Ese golpe directo sobre la mano a la hora de que te caes, cuando te caes de la bicicleta y demás, te tropezas, te vas hacia el frente, ese tipo de cosas. Cada vez que nosotros metemos las manos, que es muy común que el ser humano tenga esa reacción de protección, que es meter las manos, vamos a generar golpes o impactos, traumas directos sobre los tejidos y eventualmente eso puede ocasionar bastantes procesos inflamatorios que nos van a ocasionar toda esa sintomatología que estuvimos hablando hace un rato. Si la caída es muy fuerte, póngale que fue de un segundo piso, de una escalera o eventualmente, como les comentaba, de la bicicleta y demás, podemos generar fractura de hueso, de los huesos del carpo como tal. Vamos a ver, aquí se desenvuelven varias cosas. Vamos a tener riesgo de inflamación por el golpe, riesgo de inflamación por una eventual fractura. Y si tenemos una fractura, podemos ser de alguna manera candidatos a una cirugía reconstructiva y por ende también tenemos el riesgo por la cirugía. Entonces el proceso inflamatorio es bastante grande y a tres razones juntas en una misma causa. Entonces ese tipo de cositas también pueden ser causantes de la inflamación del nervio. Cuando hablamos de factores multifactoriales, estamos hablando de enfermedades, del sexo hablo de hombre y mujer, ¿verdad? Uso de medicamentos y factores del entorno. Vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos. Cuando hablamos de enfermedades, estamos hablando de casos como la artritis reumatoidea. Por el simple hecho de la naturaleza de la artritis reumatoide como tal, ya va a haber un proceso inflamatorio articular de diferentes tejidos, incluyendo los huesitos del carpo. Por ende, a la hora de que ellos inflaman, estrechan el canal, por ende comprimen el nervio y volvemos a tener toda la sintomatología de las estructuras como tal. La diabetes se caracteriza por generar trastornos a nivel nervioso. Entonces, como hay problemas a nivel nervioso a raíz de la diabetes, el nervio mediano no es la excepción y podemos tener procesos inflamatorios de este nervio a raíz del padecimiento propio de la diabetes. La obesidad. Esto
tiene un poquito de polémica acá, chicos, está bien. Entendamos que la obesidad como tal no es una enfermedad siempre y cuando no afecte las funciones vitales de nuestro organismo. Sin embargo, lo estamos metiendo dentro de la categoría de enfermedades porque sí tiene muchísimo que ver para efectos de lo que es el túnel carpal. Entre más gruesa sea la estructura del carpo, hablando de obesidad como tal, que tenga un poco más de tejido graso alrededor de del tejido óseo, vamos a generar mayor compresión sobre los huesitos y por ende mayor estrechamiento del canal. Lo he mencionado un montón de veces, pero son las causas que nos pueden llevar a tener este tipo de síndrome. Cuando hablaba de sexo, estoy hablando de ya sea hombre o de mujer. Desgraciadamente, volvemos a lo mismo, las mujeres como que se compraron todos los números, chiquillos, todos los números para todos los padecimientos. Tenemos una incidencia altísima de mujeres, estamos hablando así casi que del 70% de los casos son mujeres. Y yo sinceramente puedo pensar que es porque el tejido óseo de las mujeres es un poco más pequeño y por ende, por naturaleza, los canales por donde pasan los nervios son un poquito más estrechos. Entonces es muy factible que por esa razón ellas tengan una incidencia más alta. Sin embargo, les puedo decir que en hombres también se ha visto bastante este tipo de casos, por lo menos a nivel de consulta llegan muchas mujeres, pero sí han llegado hombres con este tipo de problema también. Medicamentos. Vamos a ver, voy a hablar de este en particular. Sucede que el Arimidex es un medicamento que se utiliza para todas aquellas personas que han tenido cáncer de pecho, que para mí son unas guerreras. Tengo el vivo ejemplo de mi madre que me está viendo en este momento. Mamita, un besote, de verdad, sos una campeona, una guerrera. Personas que están tomando este tipo de medicamento y hay estudios científicos que respaldan que el uso continuo de este medicamento puede generar daños a nivel nervioso, incluyendo el nervio mediano, chicos. Entonces, si están tomando este tipo de medicamento, podemos tener sintomatologías a nivel de las muñequitas o el carpo como tal y tener síntomas del síndrome del túnel carpal. Con respecto a los factores del entorno, chicos, que les estaba comentando, vean cómo algo tan sencillo como el aire acondicionado, la temperatura puede generar procesos inflamatorios del nervio. ¿Cómo? Cuando usted tiene frío, usted tiende a tensar su cuerpo, tiende a como a buscar la flexión en la mayoría de los tejidos, ¿cierto? Las manos no son la excepción. Entonces, cuando hay mucho frío, eventualmente en un ambiente con aire acondicionado, vas a generar flexión de dedos y flexión del carpo como tal, y esto genera presión en este tejido de acá, lo cual va a generar otra vez compresión del nervio. Lo mismo pasa con aquellas personas que tienden a dormir con las manos hacia adentro, correcto. Entonces, para tomar en cuenta esos detallitos, chicos y chicas, y que no cometamos esos errores. Con respecto al aire acondicionado, nada que un buen suéter, unos guantecitos y demás no puedan arreglar. Esta parte es importantísima. Tengo cualquier cantidad de pacientes que llegan a consulta, a veces con otro tipo de lesiones como una tenosynovitis, eventualmente con traumas directos por caídas y demás, y llegan o con esparadrapo o con cintas, muñequeras de este tipo y demás. Esto para mí, pues realmente es como, voy a usar una palabra que realmente a mí no me gusta, pero esto es como un cáncer para el tejido. Todo lo que tiene que ver con muñequeras y demás va a generar compresiones directas sobre el tejido. Cuando uno tiene un proceso inflamatorio, a la hora de que usted genera presión, uno siente alivio, siente rico, siente agradable, pero a la hora de que usted elimina esa presión, el proceso inflamatorio se exacerba, se hace grande, se inflama muchísimo más de lo que debió haberse inflamado, y por ende este tipo de cosas para mí en lo personal son completamente negativas, contraindicadas hasta donde se pueda. Realmente a mí no me gusta ningún tipo de inmovilización articular, y esto aplica también para el uso del reloj, el uso de pulseras. Hay chiquillas que andan todo el brazo lleno de pulseras y demás, que se ven muy guapas, son muy bonitas, pero si se utilizan de la manera correcta no vamos a tener ningún problema. Si se utilizan demasiado ajustadas, demasiado socadas, sí vamos a generar compresiones importantes en los tejidos del carpo. Tratamiento, vamos a ver. Yo no sé por qué aquí en Costa Rica,
una persona que tenga sintomatología de túnel carpal, por lo menos a nivel del seguro, inmediatamente se manda a ortopedia, se valora y de una vez se manda a operar. El síndrome del túnel carpal tiene demasiados tratamientos que nosotros podemos trabajar inclusive antes de pensar en una cirugía. Les explico. Si bien es cierto, les comentaba que el nervio mediano pasa por un canal muy estrecho, en algunas ocasiones ese canal se estrecha más por todo lo que acabamos de ver, por diferentes factores y demás, y genera una deformidad permanente en el tejido, ¿correcto? Cuando ya esa deformidad es permanente, es muy posible que el nervio esté totalmente atrapado y ya no podamos hacer nada desde afuera. La sintomatología es bastante grande en ese tipo de casos, pero estoy hablando de que la sintomatología es bastante grande como para que la persona ni siquiera pueda cerrar la mano. Volvemos al punto de la parálisis que estuvimos hablando hace un rato. Si nosotros de alguna manera vemos que el paciente ya llegó a ese cuadro, es muy factible que la parte quirúrgica sea su única opción. Sin embargo, si usted ve que la persona puede cerrar y abrir su mano, que tiene un poco de fuerza a la hora de que le pedís que cierre la mano, que todavía tiene fuerza para levantar algún vaso, aunque sea con un poquito de debilidad y demás, pero todavía lo puede abrazar y demás, todavía no somos candidatos para una cirugía. Entonces esa parte es importantísima, porque a nivel fisioterapéutico tenemos cualquier cantidad de herramientas a mano que podemos utilizar para bajar el proceso inflamatorio del nervio. ¿Qué pasa? Que muchos de los casos de túnel carpal no necesariamente se dan por la deformidad del tejido, de los huesitos, sino que se dan por el simple hecho de que el nervio se inflamó. Entonces, desde afuera nosotros podemos utilizar a nivel fisioterapéutico electrodos, donde podemos utilizar corrientes desinflamatorias, corrientes analgésicas, podemos utilizar ultrasonido para ayudar a llegar a esos tejidos internos, desinflamar nervios y demás, regenerar ciertos tejidos, inclusive el tejido nervioso que eventualmente puede estar viéndose lacerado. Podemos utilizar temperaturas, frío, calor, inclusive la hidroterapia es buenísima para trabajar este tipo de casos. Y de alguna manera las personas tienden a recuperarse en un 90-95%. Y eso es mucho para no pensar en una cirugía, ¿correcto? Entonces a veces muchas personas prefieren evitar la cirugía, someterse a un tratamiento que no puede durar más de 22 días, un mes de trabajo, viéndolos un par de veces por semana. Y la persona se recupera bastante bien. Tenemos la capacidad de ayudarle a todas esas personas a no operarse y trabajarlo desde afuera. Entonces, chicos, si ustedes están teniendo de alguna manera sintomatología de túnel carpal, no piensen que la cirugía es lo único que tienen ustedes por hacer. Nosotros a nivel de fisioterapia tenemos muchísimo con lo que le podemos ayudar y no necesariamente vamos a necesitar de la cirugía. ¿Ok, chicos? Entonces, por ahí estamos claritos con esta parte. Cuando hablamos de la parte quirúrgica, como les comentaba anteriormente, ya es para tratar de corregir la postura del huesito que se había deformado previamente, y entonces liberamos el nervio para que él pueda transportar su señal sin ningún tipo de problema, y de ahí en adelante la persona en buena teoría se debería sentir mejor. Pero ¿qué pasa? Con la parte quirúrgica nosotros tenemos varios pacientitos que ya han sido operados previamente en túnel carpal, pero siguen con la misma sintomatología. Entonces mucha gente es muy dada a pensar en que la cirugía no sirve, en que la cirugía no les ayudó en nada. Realmente sí y no. ¿Por qué sí? Realmente uno siente que no ayudó en nada porque los síntomas no se fueron, el nervio sí se liberó. Entonces ahí es donde yo puedo decir que sí funcionó la cirugía. Lo que no funcionó fue que los síntomas continúen. Entonces esas personas posterior a la cirugía es sumamente recomendado llevar un proceso de rehabilitación con terapia física para ayudar a desinflamar el nervio posterior a que fue liberado. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces a nivel de la caja del seguro
te mandan a operar, pero no te mandan a rehabilitación. Entonces la sintomatología queda exactamente igual, aunque ya se haya liberado el nervio. Entonces esa parte es importantísimo de entender. ¿Está bien, chicos? Vamos claritos hasta acá. Yo espero que sí, porque viene el segmento de preguntas. El sentir cierta parálisis en los dedos centrales de las manos es síntoma de esto. Me pasa que al despertar algo de eso se me presenta, pero al cabo del día desaparece. Al cabo del día desaparece. Digamos que hasta cierto punto sí estás compresionando el nervio durante la noche. Deberías de revisar cuál es la postura que estás utilizando al dormir. Mucha gente duerme encima del brazo o eventualmente la mano detrás de la cabeza y genera compresiones directas sobre el carpo y por ende la compresión sobre el nervio mediano. Es muy normal que si él ha sido sometido a cierta presión, podemos generar sintomatología a lo largo de la mano. Si se te quita en el transcurso del día, quiere decir que a la hora de que ya estás activa y demás, ya se liberó el tejido, ya no está compresionado y por ende los síntomas desaparecen. Entonces no sos candidata ni a tratamiento ni a cirugía por el simple hecho de que no lo estás padeciendo, pero si los síntomas continúan y los seguís compresionando durante la noche y se te hace algo habitual, es muy posible que los síntomas empiecen a permanecer a lo largo del día y entonces ahí ya ahora sí estarías padeciendo del síndrome del túnel carpal. En mi caso siento una especie de golpe eléctrico en la muñeca con reflejo de dolor. Sí, correcto. De hecho, eso es justamente la sintomatología típica de túnel carpal. Es muy posible que vaya relacionado directamente a las actividades que tenés durante el día. Sí sería muy conveniente hacerte un chequeadito de la manita para ver si por ahí anda parte del problema o puede ser cualquier otro tipo de padecimiento. Hay algo muy interesante, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial del síndrome del túnel carpal de lo que estuvimos hablando en el primer video que tuvimos acá, en el primer Facebook Live que hicimos, que era la cervicobraquialgia. Recordemos que el nervio mediano sale de la zona cervical y llega hasta la mano. Entonces, la compresión nerviosa que podemos estar sintiendo a nivel de la mano también puede venir desde el hombro. Entonces es muy importante valorarlo también. Entonces, Hermitan, si estás sintiendo eso, sí sería muy conveniente valorarlo. Yo uso muñequeras para hacer pesas. ¿Será peligroso a futuro? Digamos que si lo estás utilizando solo para la acción de levantar el peso, yo diría que no hay tanto problema. Trata de no fajártelo mucho, papi, para que no haya demasiada compresión sobre el tejido, ¿ok? Pero a futuro yo no creo que vayas a tener mayor problema si por el momento no estás teniendo ningún tipo de sintomatología. Yo entiendo por qué lo estás utilizando, porque vos levantás mucho peso. Entonces a la hora de que lo utilizas te da cierta seguridad en la muñeca. Yo creo que ahí no va a haber mayor problema. Sí puede haber un problema si ya estás teniendo sintomatologías. Trate de no usarlo tan socado, papá. Eso es todo, no se preocupe. El dolor de muñeca constante que irradia como al centro de la mano podría ser túnel. Sí, correcto. Es justamente esa es la sintomatología propia del túnel carpal. Sería súper conveniente valorarte, como les digo, para descartar que no venga desde más arriba, para estar seguros que la compresión está justamente ahí y empezar a trabajarlo para aliviar la sintomatología con muchísimo gusto. Espero de corazón que les haya gustado la presentación. Les mando un abrazote, cuídense de montones, los queremos montones. Muchísimas gracias, chicos, bendiciones, un abrazote, que la pasen bonito, gracias por acompañarnos. Chao.